Bienvenidos a nuestro podcast de Riverwind, donde estamos explorando vidas, conociendo corazones, testimonios que a través de estas vidas nosotros podemos conocer las misiones. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros a nuestro hermano Daniel del Águila Calderón. Él nos está acompañando esta mañana y vamos a conocer un poquito de él. Bienvenido, Daniel. Gracias, hermana. Para mí es una alegría y un privilegio poder estar aquí, compartir este podcast para que puedan conocer un poco más de nosotros. Es para mí gratificante y gozoso poder estar aquí en este tiempo. Excelente. Y entonces, ¿quién es Daniel? Bueno, en primer lugar me presento nuevamente, soy Daniel del Águila Calderón. Ahora estoy sirviendo, estoy yendo a la Iglesia Evangélica Misionera de Pucallpa. Por muchos años, desde muy pequeño yo asistí allí. Y gracias a Dios continúo ahí con la obra del Señor. Tengo 33 años y cursando el cuarto año de la carrera de medicina. Y gracias a Dios me permite estar aquí trabajando y sirviendo para la obra del Señor. Muy bien. Daniel, tú dices que desde muy pequeño has asistido a la Iglesia Evangélica Misionera de Pucallpa, ¿no? Sí. ¿Ha sido por tu voluntad o cómo has llegado tan pequeño a la Iglesia Misionera? Sí, gracias a Dios tengo una mamá que es cristiana, que es mi mamá Ana Marisol Calderón Mendoza. Ella desde muy pequeño nos ha incentivado a buscar de Dios. Por la parte de mi papá, aún seguimos orando por él. Él aún no conoce de Cristo, pero es una oración continua y constante para que él pueda venir a Cristo. Ella desde muy pequeños siempre nos ha motivado a ir a la iglesia, a orar, a buscar más de Dios. Y siempre ha insistido en eso. A veces nosotros somos 3 varones, no queríamos ir, pero ella siempre con tanta paciencia, con tanto amor, ella nos decía: sigan a Cristo, confíen en Cristo, vayan a la iglesia. Entonces, eso con el tiempo, con la constancia de ella, dio fruto, ¿no? Porque cuando yo ya aprendí más de la palabra, cuando yo aprendí más de Dios, entonces ya era por mi propia cuenta ir a la iglesia. Entonces, me involucraba más en los ministerios, en el liderazgo. Y gracias a Dios, Dios siempre me ha acompañado y nunca me ha dejado solo. Y ahora estoy donde estoy gracias a Él. Es muy interesante, ¿no? Porque dices mi mamá ha sido la persona que nos ha animado, no te ha obligado, ha sido con mucho amor, y eso es muy lindo escuchar. Pero también la presencia de tu papá, que no es parte de la fe cristiana evangélica, ¿no? Entonces, él no está nosotros normalmente cuando decimos son parejas o matrimonios mixtos, cuando la esposa es evangélica, cristiana, y el esposo no es, ¿no? Entonces es una formación diferente, porque eso quisiéramos que tú nos cuentes, cómo es ser parte de un hogar donde tú puedes elegir tener la fe de tu papá o la forma de pensar de tu papá, o la fe de tu mamá. Entonces, ¿cómo esto ha sido para ti el decidir, por ejemplo, ser cristiano, cuando tú tenías toda la libertad de seguir los pasos de tu papá? Porque no estás haciendo nada malo, te están enseñando el camino y tú admiras a tu padre, y también no está mal pensar que vas a querer ser como tu padre, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho que tú decidas seguir la fe de tu madre, ¿no? Claro que sí, y yo tengo de un gran ejemplo a mi padre, porque él, a pesar de no conocer de Cristo, él tiene muchas virtudes en las cuales yo admiro y siempre digo que quisiera imitar en él, quisiera ser parecido a él en estas situaciones. Entonces, él tiene muchas virtudes en cuanto a lo que es negocio. Él tiene una capacidad de hacer amigos muy buena, tiene muchos amigos. Y eso yo admiro de él. Tiene esa capacidad de llegar a las personas, de poder conversar, de poder reunir a sus amigos. Entonces,
Desde muy pequeño siempre he admirado eso de él, pero eso es cierto, cuando es una familia mixta, como usted dice, hay muchos conflictos. Cuando uno es pequeño, a veces quieres hacer lo que tu mamá dice, a veces lo que tu papá dice. Entonces había muchos conflictos en mí. Incluso había un momento donde nosotros por un tiempo ya habíamos dejado de ir a la iglesia porque a mi papá no le gustaba. Pero gracias a Dios, mi mamá siempre ha sido insistente, como le comento. Entonces llega un momento, yo recuerdo una anécdota muy, muy interesante, cuando ya estaba más o menos, cuando ya era adolescente. Entonces yo tenía pensamientos un poco molestos, ya le guardaba algo de rencor a mi padre por las distintas situaciones que había, ¿no? Uno va creciendo, se va dando cuenta de muchas cosas, y yo ya tenía un gran resentimiento hacia mi padre, pero un día mi mamá se acerca a mí, porque ella había visto el comportamiento hacia mi padre, y se acerca y me dice, todos cometemos errores, todos somos pecadores, pero yo quiero que veas a tu papá del lado positivo, del lado bueno. Él no conoce de Cristo, pero a pesar de todo eso, él tiene muchas cosas buenas que tú puedes aprender de él. Entonces, eso fue algo muy interesante para mí que marcó, porque yo siempre estaba viendo el lado negativo de mi padre. Yo no lo veía como ejemplo. ¿Ya? Entonces, Dios tocó mi corazón por medio de esas palabras. Yo dije, sí, eso es cierto. Yo tengo que ver del lado positivo, del lado de las virtudes de mi papá, pero no del lado negativo. Y el día que él llegue a conocer de Cristo, él se va a dar cuenta de lo que ha estado haciendo y va a ser transformado completamente. Entonces es por eso que yo decido ser diferente y ser ese ejemplo ahora para mi papá. De repente, él no ha tenido ese ejemplo de muy pequeño. Entonces yo decidí ser ejemplo para él, incluso con la edad que tenía. Entonces Dios ha puesto eso en mí, en mi corazón, y continué orando por él desde siempre, ¿no? Y esa es una oración constante, como le digo, seguir orando por él. Yo tengo la fe y la certeza de que él algún día va a venir a los pies de Cristo. Sí, es muy interesante porque muchas veces en la sociedad, ¿no? Estamos hablando en tu familia en particular, por ejemplo, cuando ven a un chico joven que tiene una vida, entre comillas digo, sana, ¿no? Cuando tú estás en la fe, no haces las prácticas normalmente comunes del mundo, que así lo llamamos, ¿no? Entonces ven a un joven que no hace prácticas que normalmente todos los jóvenes de tu edad hacen. Entonces dice, pobrecito este chico, no está disfrutando, ¿no? Y lo ven como un gran problema y sienten como que te tienen que hacer experimentar todo lo que vive la sociedad o el mundo para que vivas plenamente, ¿no? Entonces esa parte muchas veces no es comprensible, y también un padre se pregunta, ¿no? Pues ya mi hijo está ahí en la religión, en la fe, ¿no? Ahí orando todo el día, pero hay mucho más que tiene que impulsar como dentro de su visión como que el legado que está dejando en su hijo, ¿no? Entonces sus valores y prioridades son otras, ¿no? Entonces, y la Biblia dice que el hombre natural no comprende las cosas espirituales. Entonces es un conflicto siempre, cómo lo miran los que están dentro de la fe y cómo lo miran los que están fuera, ¿no? Y es una lucha, pero aún así el crecer en la fe, hay una parte también muy importante de tu familia, y es que tu mamá es hija de uno de los líderes de la iglesia, ¿no? Cristiana por mucho tiempo, el hermano Rubén Calderón, que es tu abuelito. ¿Cómo ha influenciado tu abuelito en tu vida? Porque hay una situación, ¿no? Porque tu mamá puede ser una persona que influye, que habla y que marca sabiamente tu vida, pero siempre el joven o el niño quiere ver la imagen masculina, ¿no? Quiere ver una imagen, un ejemplo a seguir. Tiene su padre a quien admira, y entonces está ahora un abuelo también. Entonces, ¿cómo ha marcado tu abuelito en esta etapa de tu vida? Sí, ahora con la pregunta me
me pongo a pensar que fue de mucho impacto realmente, porque toda mi niñez y hasta casi toda mi adolescencia, mis abuelitos vivían al costado de mi casa. Nosotros vivíamos en un terreno muy grande, en el cual una cierta parte vivíamos nosotros, que éramos 5, y al otro lado vivía mi abuelito. Ujú. Entonces me pongo a pensar que sí ha sido influencia mucho en mi vida, y lo tomé como referencia también, más que todo en la vida cristiana, como ejemplo. Recuerdo de pequeño, cuando a veces había malos momentos en mi casa, en mi familia, yo me iba donde mi abuelito. Ujú. Entonces, él era una persona muy paciente con nosotros, con sus nietos. A veces cuando nos veía mal, nos preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Se ponía a conversar con nosotros, nos hablaba de Dios, Ujú. nos daba la tranquilidad y nos daba la confianza de poder llegar a Él cuando estábamos en esas situaciones, Ujú. cuando estábamos con problemas, con dificultades. Y así, a lo largo de mi vida, he visto un gran ejemplo Él, en lo que Él trabajó desde muy joven. Él me comentó las cosas que hacía dentro de la iglesia misionera. Él era un líder muy activo y estaba en todos lados. Tú le veías, era muy activo, muy dinámico, e incluso no solamente por la parte de él, que lo que él me contaba, sino por otros hermanos que me contaban que tu abuelito cuando era joven era muy activo, estaba metido en todos lugares. Entonces, y eso a mí me daba alegría. Entonces yo decía, yo quiero ser como mi abuelito cuando estoy ocupando un ministerio, ser muy activo. Y eso para mí me influyó mucho en mi vida. Ujú. A veces cuando estaba en la adolescencia, entrando a la juventud, tenía muchos problemas. Yo no podía contar eso a mi papá porque yo le contaba esto, pero veía de otra perspectiva. Entonces yo quería ampliar mi perspectiva y me iba donde mi abuelito y él me ayudaba con la sabiduría que él tenía, con la luz de la palabra, me instruía. Y yo estoy muy agradecido por Sí, eso. bueno, el hermano Rubén Calderón fue como el papá de todos los niños también de la iglesia, ¿no? Porque nosotros hemos crecido y él era uno de los ancianos, músico, y todos los ancianos de la iglesia en mi niñez, ¿no? Formaban no solamente el rol de líderes que trazaban la línea bíblica en nuestras vidas, sino que ellos tomaban el rol de padres y éramos como los sobrinos, hijos, y era una familia, ¿no? Entonces, qué bonito que ya cuando uno es abuelo tiene más paciencia todavía para los nietos. Entonces, ya tú estás en la iglesia, creces en la iglesia. ¿A qué edad haces tu decisión de ser cristiano evangélico, ¿no? Sí, como le comenté, yo empecé a ir a la iglesia desde la edad de 5 o 6 años. En ese tiempo había los parvulitos, me acuerdo, que eran una zona de puros niños. De ahí entramos a la escuela dominical. Recuerdo que había muchas maestras, y en las cuales yo más recuerdo de la hermana Damaris. Ella también nos instruyó desde muy pequeño. Y en esos tantos domingos que yo iba, a la edad aproximadamente de 10 años, yo escucho el mensaje de salvación, pero fue con más atención. Yo recuerdo ese día que fue con mucha atención. Narraron la historia de Jesús en la cruz, cómo Él vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó al tercer día y cómo es que Él cambia, ¿no? Y también puedes hacer tu decisión de niño. Entonces, eso fue algo que a mí me impactó. Entonces, cómo Dios incluso puede utilizar hasta niños para que la palabra de Dios pueda ser impartida. Entonces, yo quería formar parte de eso. No fue en el instante, no fue esa mañana donde ella hizo el llamado para que venga, sino yo me puse a pensar. Entonces, quizás desde ahí, a mí me gusta pensar mucho. Y desde ahí, yo me pongo a pensar en ese día. Y yo dije, Dios, realmente tú existes, yo sé que sí existes, pero yo quiero hacer un cambio. Yo quiero que tú me utilices para poder hacer algo más. Imagínate, a la edad de 10 años. Yo, ahora que me pongo a pensar, dije, wow, me pongo a pensar y digo, lo que hace Dios. Entonces yo recuerdo que en esa semana, en la noche, recuerdo que hago la oración. Hago la oración por mi propia decisión, por lo que Dios me había hablado,
porque yo estaba recordando todavía lo que había aprendido ese domingo. Ujú. Entonces yo tomo una decisión en aquella noche. En realidad no recuerdo el día, pero fue en esa semana cuando yo tuve 10 años. Ujú. Entonces yo decidí ahí seguir a Cristo. En las palabras que tenía a esa edad, Ujú. yo lo hice así. Ujú. Ujú. Qué bonito, ¿no? En realidad venimos hablando a través de los podcasts de que el hecho de que uno vaya a la iglesia no te hace cristiano evangélico, ¿no? Ujú. Y muchas veces los que nacemos en un hogar cristiano, la vida de ir a una iglesia parece una forma natural de vida. Parece como que asistir a la iglesia, orar, cantar, participar en los diferentes ministerios cuando eres niño, parece algo como un estilo de vida. Pero siempre hay un momento donde uno entiende que uno puede tomar la decisión de que este es el camino, ¿no? O muchas personas no deciden hacerlo, ¿no? Pero es una decisión personal. Y tú lo hiciste a la edad de 10 años. Durante el tiempo que has participado en la iglesia, ¿has participado, aparte de la escuela dominical, en algún otro ministerio que tú puedas compartirnos? Claro, desde muy pequeño Dios me ha llamado para poder liderar en muchas áreas. Yo recuerdo cuando estábamos en los niños, se abrió un ministerio que era los guerreritos. Uh-huh. Entonces, yo pienso que fue Dios también quien me metió a ese ministerio porque no estaba involucrado, metido en la idea de que ya se estaba creando esto. Entonces, se dio la oportunidad y formé parte de este gran equipo de los guerreritos. De ahí pasó el tiempo, ya nos hicimos más grandes y en los adolescentes también tuve la oportunidad de liderar a adolescentes cuando yo era adolescente. Uh-huh. Pasó el tiempo, seguíamos trabajando para la obra del Señor. Cuando ya pasamos a la edad de jóvenes, también fui líder de jóvenes. Entonces, cada etapa que yo iba cursando, siempre Dios me estaba utilizando para poder ser líder, uh-huh. ¿no? Entonces, a veces, cuando yo era líder de jóvenes, incluso hermanos mayores que yo me pedían consejos. Uh-huh. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo yo puedo dar consejos si ni siquiera tengo la edad que ellos tienen o más? Uh-huh. Entonces, pero Dios utilizaba y ponía palabras en mí por medio de su palabra. Entonces, y también he participado en diferentes ministerios en la iglesia, lo que es el ministerio deportivo, uh-huh. También en el ministerio de adolescentes. Entonces, a través de los años, Dios ha sido bueno conmigo, ha puesto eso en mí de poder liderar y de poder ser activo dentro, uh-huh. de la iglesia. Uh-huh. Y estoy muy, muy agradecido por eso. Muy lindo, ¿no? Eso me hace recordar a la Biblia a Timoteo, ¿no? Su mamá, su abuela, que formaron y le hicieron un líder. Y a un soltero él servía al Señor, y Pablo, el apóstol Pablo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿no? En palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Entonces, eso es lo que los líderes cristianos hacen también de padres, porque el apóstol Pablo le consideraba a Timoteo como un hijo, ¿no? Pero ¿a quién había formado ese hijo? Su mamá, su abuela, ¿no? La abuela de Timoteo. Y vemos parecido un ejemplo acá en tu vida. Ahora, Daniel está ya joven y tiene que tomar una decisión de su carrera. Y tú decides estudiar medicina. ¿Qué te llevó a escoger la carrera de medicina? A la edad de 15 años, recuerdo que tuve mi primer viaje misionero. Uh-huh. Gracias a Dios, yo nací en una iglesia que es misionera, uh-huh. que en ese tiempo era una lancha pequeña, y siempre hacían viajes. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que me había metido para poder formar parte del equipo del viaje misionero. Fue a la edad de 15 años, fue mi primer viaje misionero. Desde ahí empezó mi vida de poder experimentar esta etapa. Pero yo recuerdo después de esos viajes, un hermano de la iglesia me comentó si quería formar parte del equipo para hacer un viaje misionero, pero con médicos. Entonces era totalmente diferente, porque yo había ido a viajes misioneros evangelísticos, uh-huh. con niños. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, me voy, hermano, estoy dispuesto a ir. Es ahí donde fue 2 semanas, recuerdo, de viaje misionero con médicos extranjeros.
y es ahí donde yo decido estudiar la carrera de medicina, porque ahí vi mucha necesidad en los pueblos de la Amazonía peruana, que necesitaban de alguien con conocimientos de medicina para poder llevar medicina, poder curarlos, ¿no? Y me he dado cuenta también ahí es donde no solamente el ser humano necesita ayuda física, sino también espiritual. Es ahí donde se conoce realmente la necesidad de la persona cuando alguien está enfermo. Es donde la persona está más susceptible a escuchar de la palabra de Dios. Y eso me he dado cuenta cuando estaba haciendo mis rotaciones en el hospital. Cada persona que está hospitalizada está muy dispuesta a escuchar de la palabra. Entonces, en esos tiempos, cuando yo estaba en el hospital, aprovechaba en poder evangelizarlos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que yo, por medio de estos viajes que tuve, viajes médicos, es que Dios me dice que yo puedo estudiar medicina para que lleve salud física y también espiritual. Y entonces, en todo este proceso de tu vida, ¿cómo es que llegas a Riverwind? En el tiempo que yo estaba estudiando, yo hice una promesa a Dios de que mientras Él me mantenga, mientras yo siga estudiando la carrera de medicina, en los tiempos libres que yo tenga, en las vacaciones que pueda tener, yo voy a dedicar 100% a la obra, a donde Dios me llame, sea campamento, sea viaje, sea evangelismo y todo eso. Entonces yo recuerdo en una de ese tiempo, aproximadamente hace 2 años, yo estaba en vacaciones. Entonces, una hermana que formaba parte del equipo, que era Anita, me llamó y me preguntó qué estaba haciendo. Entonces yo le dije que estaba en vacaciones. Y ella me dijo, ¿no quieres venir un momento acá para poder compartirte? Tenemos un viaje con Riverwind. Entonces yo dije, perfecto, vamos, yo estoy dispuesto. Entonces vine, conversamos, entonces formé parte del apoyo, del equipo de apoyo. En ese momento estaba apoyando. Entonces hicimos un viaje para poder apoyar, para poder ver, viaje médico creo que era. Entonces vine a apoyar y me gustó mucho. Me gustó mucho, pero solamente pensaba, apoyo, estoy apoyando, Dios me está utilizando ahí, estoy dando mi tiempo. Y así entonces que yo empiezo a conocer un poco, superficialmente, lo que es Riverwind. Y tú comienzas a acompañar por un proceso de varios años, ¿no? Participando en eventos, como dices, proyectos cortos, como se llaman. Pero luego, el año 2024, Riverwind lanza un programa que se llama Promotores de Salud. Y esto es a raíz de todos los viajes médicos que se ha tenido y se ha visto una gran necesidad de que nosotros no podemos ser bomberos, porque vamos, atendemos la emergencia y regresamos, pero no hay un trabajo de seguimiento. Y una de las cosas que nosotros observamos fue que la falta de capacitación a los promotores de salud. ¿Puedes contar un poquito lo que es un promotor de salud y qué hace en su pueblo antes de pasar a esta parte del programa, ¿no? que hemos hecho? Pero, ¿qué hace un promotor de salud en su comunidad? Claro. Promotor de salud dentro de su comunidad va a ser aquella persona que va a recibir en primer lugar capacitación. Pero viendo desde el punto de vista, el mismo promotor de salud tiene que tener diferentes valores. No cualquier persona puede ser promotor de salud. Tiene que ser una persona realmente interesada, que esté atento a lo que puede ocurrir en su pueblo. Tiene que ser una persona activa, una persona líder, y una persona empática, que tenga conocimiento de cómo está su población. Entonces, de acuerdo a ese perfil, nosotros, un promotor de salud recibe capacitación, va a ser aquella persona que recibe capacitación, todo lo que es en el ámbito de formación médica, de conocimientos médicos, de conocimientos de salud. Entonces, esa persona va a recibir capacitación y con esa capacitación que recibe, poder apoyar a su población. Poder ayudar y trabajar directamente también con
el puesto de salud, con la posta médica. Entonces, va a ser un apoyo dentro de su comunidad para salvaguardar la vida y la salud física de los pobladores. Esa capacitación que el promotor de salud recibe, por ejemplo, es cómo funciona el SIS también, ¿no? ¿Qué se hace cuando hay una emergencia? ¿A dónde va? Porque a veces hay diferentes, en el área donde nosotros trabajamos, hay una posta médica en Nueva Italia, hay otra posta en Ushuaia. Entonces, el promotor de salud debe saber a dónde le corresponde llevar a su paciente en su emergencia, ¿no? Pero también el pueblo está comprometido a capacitar, a ayudarle a este promotor de salud a recibir su capacitación. Entonces hay programas del gobierno que sí capacita, pero muchas veces el pueblo no tiene el suficiente dinero para mandarle a su promotor de salud a capacitarse. Y a veces el mismo pueblo no lo ve como una necesidad. Entonces los promotores de salud existen y reciben una credencial, ¿verdad? Como promotores de salud. Entonces, viendo eso, que nosotros llevamos médicos, estamos atendiendo con programas, coordinando con los puestos de salud, porque nosotros Riverwind no va y trabaja independientemente de los puestos de salud que existen, ¿no? Porque no vamos a duplicar el trabajo que está haciendo digamos, el puesto de salud local o los programas nacionales. No vamos a parecer nosotros que vamos a hacer otra cosa totalmente diferente, sino tratamos de poner donde hay más necesidad. Entonces, al ver esto de que los promotores de salud no estaban capacitados, necesitaban ese apoyo, el equipo médico va y hace el trabajo, a veces nos dejaban medicinas y no podíamos entregar las medicinas porque nosotros tampoco sabíamos para qué sirve esa medicina. Sí. Nosotros muchas veces hemos donado la medicina a los promotores de salud y después nos llamaban, ¿y cómo se usa esto? Y eso era donde entraba Daniel, ¿no? Daniel, ¿cómo se usa esta medicina? Y has hecho todo un inventario. Cuéntanos un poquito del trabajo que has hecho en organizar todo eso. Sí. A raíz de la problemática que se observó durante los años, la falta de capacitación, la falta de medicina, es que se creó lo que es promotores de salud. Entonces, ahora que estoy sumergido en esto, es mucho trabajo, es bastante trabajo que Dios ha puesto en mi corazón y lo recibo de la mejor manera. Ahora para lo que es cuestión de medicina, gracias a Dios también yo recibí un estudio de auxiliar en farmacia. Ajá. Entonces yo conozco mucho de cómo organizar medicamentos, pero hacer un inventario creo que es un poco complicado, ¿no? Es difícil, sí, porque tienes que ver cuántas medicinas salen, cuántos entran, cuánto se utiliza, la fecha de vencimiento, sí, los principios activos, o sea, ordenar paso a paso. Entonces, como estamos capacitados, puedo hacerlo de la mejor manera. Sí, y muchas veces has organizado y como no estabas viajando frecuentemente, cuando volvías otra vez tenías que volver a organizar y era por la necesidad de proveer, ¿no?, la medicina. Entonces estamos acá con una situación en la que tenemos equipos médicos viniendo, qué se hace para hacer un seguimiento. Entonces nosotros vemos que el punto donde debemos trabajar es con los promotores de salud, pero Riverwind no tiene la capacidad de decir voy a hacer un programa de promotor de salud, porque esto es un tema que le corresponde a las personas con experiencia, ¿no? Y hacer un trabajo en campo, también en la parte de salud, la persona que va a trabajar en esta área tiene que conocer sobre trabajo en zonas rurales, cómo llegar, es otra área de la medicina, ¿no? Es una capacitación que tienes que hacer a las personas que trabajan en zonas remotas, rurales, ¿no? Entonces, en este proceso tuvimos el asesoramiento de nuestra hermana Patricia Arauz de Costa Rica. Ella profesora de salud en la universidad y con la experiencia en zonas de trabajos en los pueblos, con personas
zonas rurales, nos hizo un programa y ahí comenzamos nosotros a dar como módulos para enseñar a los promotores de salud, pero necesitábamos alguien que haga el seguimiento. Y entonces entra Daniela ahí. ¿Cómo tú encontraste este programa y cómo has podido implementar el año 2024 este programa? Sí, gracias a Dios, realmente es que puso todo esto en mi camino, porque no era algo que estaba buscando, era solamente hacer apoyo, dar apoyo, pero en el transcurso del tiempo Dios me presentó esto. Entonces, dispuesto a hacerlo, y el trabajo que estábamos haciendo en todo este 2024 fue capacitación sobre los módulos que ya estaban establecidos durante el año 2024. Entonces, yo supe los temas y los desarrollé. El módulo, a mí me tocó dictar en este año 2024 2 módulos, que fue el módulo 3 y 4, sobre enfermedad de transmisión sexual y cuidados a personas. Entonces, lo desarrollamos, gracias a Dios tuve apoyo para poder hacerlo, viajé en el 2024 para poder desarrollar, y de verdad me alegra mucho de que la población allá está muy dispuesta a escuchar y a aprender. Eso es muy importante. Sí, los promotores de salud parecen esponja, ¿no? Sí. Nosotros hemos enseñado diferentes cursos, pero al entrar con promotores de salud era como que más, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Es que ellos después se quedan solos en su comunidad y tienen que resolver los problemas. Y están dispuestos a aprender, porque después de cada clase, recuerdo que ellos venían a preguntarme mucho más del tema, ¿no? O sea, doctor, pero si pasa esto, hermano, pero si sucede esto dentro de mi pueblo, ¿qué puedo hacer? ¿O qué decisión tomar? ¿Será bueno esto? ¿Será bueno eso? O sea, veo yo ese interés y la necesidad también que hay en cada población. Sí, muy interesante toda la experiencia, ¿no? De poder poner estos módulos en acción, pero saber si esto responde a la necesidad. Ahora, nosotros tenemos una persona que nos asesora desde Costa Rica, pero estamos en Perú. Entonces, acá también comenzamos a buscar asesoramiento y qué bueno también encontrar personas, por ejemplo, como la hermana Mónica Macedo, que tiene una amplia experiencia en el trabajo del campo, ¿no? Campo rural, y cuando nos enseñó la necesidad de trabajar con los materiales, por ejemplo, los materiales que nosotros hacemos, que estén vestidos también o que tengan características físicas en este caso, del pueblo shipibo, ¿no? Porque si va como vestidos como nosotros, no va a llegar el material tampoco a van a pensar que eso no es para ellos. Entonces, todos esos detalles, no solamente la enseñanza, sino la adaptación también a su contexto, ¿no? Todo eso, ¿cómo para ti ha sido fácil esto o te toma también trabajo el poder adaptar al contexto las enseñanzas de la medicina, que yo no sé cómo podría enseñar la medicina, que es un campo muy amplio, y traerlo a un contexto más sencillo? Sí, hay que recordar algo, la medicina es universal. Todos necesitamos de ayuda física porque el cuerpo humano es uno solo. Entonces, en base a eso, se puede decir que se puede abordar a un paciente de la misma manera, pero en este caso es diferente cultura, diferente creencia. Entonces, ahí hay que tener mucho más de cuidado. Ya cuando impartir conocimiento, di capacitación, entonces tuve que tener mucho cuidado qué decir o qué utilizar frente a por ejemplo, en este caso, la comunidad de Shipibas. Ellos tienen su propia creencia, mayormente creen en lo que es las plantas y la chamanería, más buscan ayuda en ese tipo de situaciones. Entonces, lo que yo fui a ver fue algo un poco chocante, se puede decir, porque uno que está en la ciudad, nos confiamos sí o sí en lo que es la medicina, en lo que es la parte química, la parte de medicina exactamente. Pero cuando te vas allá es otra realidad. Más importancia dan a lo que es
la chamanería, ¿no? Me ha pasado esto porque me han hecho brujería o me voy a sanar por medio del chamán. Entonces, ir y ver esta situación, entonces, cómo entrar para poder no chocar con esto, hay que evaluar bien y saber cómo hacerlo, ¿no? Para no poder, que no haya ese choque de cultura. Es que en el pensamiento del si me han hecho daño, porque esa es la palabra, ¿no? Me han hecho daño, la medicina no va a funcionar. Entonces tengo que ir a romper ese daño. Entonces, ¿quién va a ser la fórmula para romper el daño? Es el chamán. Entonces, no piensan que es un problema de repente que no ha tomado agua todo un año. Hay personas que toman poca agua, no es que no toman agua, sino toman poca agua, se deshidratan, comienzan a tener desmayos, ¿no? Y los síntomas son tan fuertes que piensan que le han hecho daño. Pero cuando se investiga no es el daño, sino es que el mismo daño se ha hecho a la persona, ¿no? Entonces, cuando uno le dice toma agua, hidrátate, comienza a hacer otras cosas que no tiene lógica para ellos lo que el doctor le está indicando muchas veces, ¿no? Entonces, cambiar toda esa cosmovisión no es fácil, pero tampoco le puedes decir a la persona qué ignorante eres, ¿no? Porque eso es su cultura, su pensamiento, en ese ambiente ha crecido, ¿no? Entonces, no hay te puede respetar, de repente no te va a contestar, pero no va a hacer lo que le has dicho, porque no hay algo que le convence que lo que le estás diciendo es la verdad, digamos, ¿no? Entonces es todo un trabajo de los médicos, a veces no le tienen paciencia para las enfermeras o los grupos médicos que van a veces del gobierno. Tengan paciencia, ¿no? A veces van, les riñen a las mamás, les dicen, ¿por qué no tiene tu hijo DNI? Por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Para tener el SIS tienes que tener el DNI, pero a veces la madre no le ha llevado a inscribir, o los padres no le han inscrito a ese niño, y aparentemente parece una irresponsabilidad del padre y de la madre no haberle inscrito. Entonces uno va y ve y le pregunta, ¿sí, por qué no le has inscrito a tu hijo? Y la mujer no te va a contar, pues en ese momento, el drama que está viviendo, ¿no? De repente mi marido me ha prohibido o no quiere. Entonces lo que te contestan es, no he podido, ¿no? Y parece como que es una irresponsabilidad. Entonces, pero esa respuesta, esa pequeña respuesta, es algo que ellos están tratando de darte para no contarte el drama porque no han hecho. Entonces, cuando el doctor se va y le riñe por ser un irresponsable, entonces ellos dicen, no queremos trabajar con este médico o con este enfermero, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que comprender, que nosotros no vemos a primera vista. Nos parece una ignorancia o nos parece una irresponsabilidad, pero hay todo un drama dentro de las personas, ¿no? Entonces, eso podemos ver en el tema del grupo con el que vas a lidiar o vas a trabajar durante todo este periodo. Ahora, yo te digo, vamos a trabajar o vas a lidiar, me lleva a otro punto, ¿no? De que 2025 tú has asumido el reto de dirigir este programa de promotores de salud. ¿Cómo tú has llegado a esa decisión de que sí es algo que sí lo tienes que hacer? Yo también he estado pensando eso durante el 2024, fines del 2024. Y fue una decisión que me costó mucho por el mismo hecho de que, como les comenté al principio, yo aún estoy estudiando, me falta poco tiempo para acabar. Y es que Dios pone esta situación dentro de mi campo, dentro de mi visión, esta oportunidad de poder trabajar en promotoría de salud, poder apoyar a las comunidades. Como le comenté también al principio, yo desde los 15 años me he sumergido en el campo de las misiones. Yo sentí el llamado allí. Sentí de que con la carrera que estudié,
que en este tiempo que ya fue la carrera de medicina, yo quería servir al Señor con esta carrera, poder apoyar a las comunidades. Yo siempre sentí el llamado poder trabajar hacia las comunidades, no en otros países, sino centrado en la Amazonía peruana. Entonces, pasaron los años, mi oración siempre fue esa, y en este año 2024 se me presenta esto, de poder formar parte de este equipo. Al principio yo estaba como medio dudoso porque yo quería, digo, tengo que terminar mi carrera para recién poder trabajar en lo que Dios me está llamando. Pero a veces esos eran mis planes, lo que yo quería. Pero a veces los planes de Dios son diferentes, ¿no? Entonces, Dios puso en mi corazón poder trabajar en ese 2025 al 100% en las comunidades nativas. Este 2025 yo voy a poner un stand-by a mi carrera por este año y voy a dedicarme netamente a lo que es las misiones, lo que es poder trabajar en promotoría de salud, poder apoyar, pero en el 2026 continuar, porque yo tengo una visión de vida que es terminar mi carrera, ya siendo profesional de salud, poder apoyar mucho más, porque lo que es campo de la medicina, el campo de salud, puedes llegar mucho más allá donde otros no llegan, donde otros no pueden llegar. Entonces, es por eso que Dios me ha llamado, Dios me está utilizando y me ha hecho agarrar la batuta, me ha hecho agarrar la opción de poder seguir esto y poder trabajar al 100%. Y es muy interesante, ¿no? Porque nosotros cuando te invitamos, cuando te presentamos el programa, te dijimos a part-time, o sea, no a tiempo completo. Pero cuando tomaste tú esto, tú dijiste, no, yo lo voy a hacer a tiempo completo, ¿no? ¿Cómo es que llegaste? Bueno, ya nos explicaste un poquito, ¿no? Has hecho una pausa, pero la organización no te estaba pidiendo que suspendas un año tus estudios. La organización te decía, nos acomodamos a tus estudios. Sí, eso es cierto. Era para trabajar en part-time. Y lo pensé mucho y yo dediqué ese tema al Señor, oré mucho para ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que Dios me estaba mostrando. Pero en esos momentos cuando yo oraba, yo decía, Dios, tú sabes que mi carrera es bastante exigente con el tiempo, a veces los tiempos son cambiantes, yo un día puedo tener examen, lo cancelan, mejor lo pasamos para tal día, entonces no podía estar tranquilo. Entonces, en esos tiempos que yo he estado orando, decía, Dios, tú acomoda el tiempo, tú sabes que yo quiero terminar, tú sabes que yo quiero seguir adelante. Y viene algo, en ese momento que estaba orando, viene algo a mi cabeza, un pensamiento que Dios puso en el momento que estaba orando, que era, mis tiempos no son tus tiempos, mis tiempos son diferentes a los tuyos. Entonces, ¿por qué no ocupas el año 2025 en trabajar al 100%? Entonces, yo abrí los ojos y para mí era una idea descabellada, una locura, ¿no? ¿Cómo dejar todo esto? Entonces, yo busqué apoyo en oración, busqué consejos y en cada consejo que recibía, en cada apoyo que recibía, entonces Dios ponía más certeza en mi corazón y más tranquilidad en mi corazón de poder trabajar a tiempo completo. Lo estoy haciendo para Dios, para poder llevar el evangelio, porque esto de la medicina solamente es un puente para llevar el evangelio hacia otras partes. Ya, muy interesante poder escuchar todo lo que Dios está haciendo. Y recién estás iniciando con Riverwind, digamos, antes eras como invitado, ahora ya no eres el invitado, ahora ya eres el responsable. ¿Qué diferencia has encontrado, porque recién estás iniciando ya como parte del equipo, de ser invitado y ahora asumir la responsabilidad? Al hacerme esta pregunta me causa quizás un poco de sonrisa, de risa, porque cuando yo era invitado, ves, todo es lindo, superficial, que todo ya está servido, solamente cumples tu rol de ir a capacitar, de ir a ayudar. Pero cuando uno ya es parte de este equipo,
La realidad es otra, Ajá. porque hay mucho trabajo que hacer. Como decimos, ¿no? Que nos hacemos todólogo, porque hacemos de todo. Porque yo pensaba que solamente iba a venir a hacer capacitación, todo lo que es mi parte, ¿no? Ajá. Parte médica, asistencial y todo eso, pero la realidad es que ahora tengo que hacer menús, tengo que ir al mercado a comprar ciertas cosas, tengo que hacer informes y tengo que ver, dar solución a todo. Entonces, es mucho más de lo que yo pensaba, pero aprendiendo, siempre yo dispuesto a aprender y bien receptivo, y manos a la obra, al 100%. Si tengo que cocinar, lo voy a hacer. Si tengo que cultivar, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, para eso estoy, para hacer servicio de misiones, y no solamente con lo que conozco, sino con lo que puedo llegar a aprender en el transcurso también. Sí, bueno, eso es muy interesante porque cada uno es dueño de su proyecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que tienes que ir a enseñar, entonces, ¿y dónde van a llegar tus estudiantes? ¿Quién les va a dar de comer? ¿No? ¿Dónde van a dormir? Tus materiales, entonces tienes que armar toda esa logística, hasta el transporte desde Pucallpa, toda la carga que va a llegar, la comida de esos días, cuántas personas son. Entonces, claro, cuando tú eras invitado, todo esto, la organización lo trabajaba, ¿no? Pero ahora estás dueño de tu proyecto y es muy interesante poder ver una cosa soy invitado y otra cosa es cuando ya guío el proyecto. Daniel, vamos a entrar a un punto ahorita en nuestra sección que se llama el ping-pong. Yo digo una palabra y tú me dices qué significa para ti en una palabra o en pocas palabras. ¿Ok? Empezamos con Riverwind. Trabajo en equipo. Tu versículo favorito. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Excelente, ¿no? El poder del Espíritu Santo que necesitamos, que sea el motivador, el que movilice todo esto en nuestras vidas. Una meta para el futuro del ministerio. Que muchos más pueblos puedan ser capacitados y puedan tener muchos promotores de salud y que ellos tengan el conocimiento y poder también impartir a lugares donde no podemos llegar, ¿no? Y que puedan ser de apoyo también. Ahora, algo que las demás personas no sepan acerca de ti. Perseverante, una persona confiable y alegre también. Me gusta ser bueno, y otra cosa que no hemos hablado acá todavía, Daniel es soltero, ¿no? Sí. Está soltero, las otras personas que hemos estado entrevistando siempre han estado con familia, hijos, pero acá Riverwind ya tiene un soltero en vitrina. Sí. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto, Daniel, poder compartir contigo esta entrevista. Realmente me he disfrutado mucho y yo quiero agradecer también a todas las personas que hasta aquí han llegado. No se olviden, deditos arriba, por favor, reenvíen, háganos viral. Ahí están los enlaces. Usted nos puede visitar ahora en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en todas las redes sociales que existen. Tenemos acá un equipo que sabe de esto y realmente, por favor, háganos viral y que puedan conocer un poquito del trabajo que estamos haciendo a través de las vidas. Ahora tenemos un estudiante de medicina, casi ya un médico, sirviendo en las misiones. En la profesión que tengas, no es un impedimento para poder hacer misión. Un abrazo y hasta el próximo podcast.